Buenos días con todos los asistentes. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez. Es un placer para mí acompañarlos, darles la más cordial bienvenida y agradecimiento por darse cita el día de hoy. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, en conjunto con Wolfram, se complacen en recibirlos en este webinar. Elabore sus propios modelos con System Modeler. Esta sesión nos dará las pautas para crear modelos multidominios propios de System Modeler, utilizando las bibliotecas integradas en diferentes escenarios, variando los parámetros del modelo con resultados de la simulación y jugando con las animaciones. Invito entonces a nuestro experto del día de hoy, Jan Brugert. Él es el CEO de Wolfram Mathcore, del departamento de Wolfram que desarrolla System Modeler. Él ha trabajado en modelado y simulación multidominio y multijerárquico de una amplia gama de áreas, incluidas aplicaciones marítimas, automotrices y de desarrollo de medicamentos. Qué placer enorme nuevamente compartir contigo, Jan, y que seas tú quien imparta a nuestra audiencia de docentes, investigadores y estudiantes. Antes de darte paso, solo recordar a toda la audiencia que se podrán realizar preguntas que serán resueltas a lo largo de todas tus presentaciones. Bienvenido. Gracias. A ver si puedo empezar con compartir mi pantalla. Aquí, ya creo que la ven. Mi nombre es Jan Brugger. Soy el gerente de Wolfram Mathcore, los desarrolladores de System Modeler. He vivido en Ecuador en los 70s y un poco en los 80s y por eso hablo un poco de español. Y bueno, la presentación de hoy es sobre el modelado y la simulación con System Modeler. Vamos a tener, el material que voy a presentar los vamos a hacer disponibles a ustedes después de la reunión para que ustedes puedan trabajar con el material. Al instalar el software, también van a tener que instalar un compilador. Eso llegará a instrucciones durante la instalación, pero recuerden que van a necesitar hacer eso. No sé si Roy también tiene algo que añadir antes de que empiece. Adelante, Jan, podemos empezar. Gracias. Muy bien, entonces lo que voy a hacer para poder responder a preguntas durante la presentación también, voy a correr en 4 videos y si ustedes preguntan por chat, trato de responder en el chat cuando es posible y entre los diferentes videos tenemos una pausa para las preguntas. A ver si empiezo con el primero. Bienvenidos a esta serie de tutoriales de System Modeler. Para esta serie hemos preparado un archivo llamado wsamexercises.mo. Abre el archivo usando File Open. El archivo contiene una librería de System Modeler con varios paquetes, una para cada ejercicio. Por ejemplo, EX1 para el primer ejercicio. Cada una de estas contiene 4 paquetes. MyModels, en el cual guardarás tus modelos. Templates, el cual contiene plantillas. Components, conteniendo componentes personalizados para los ejercicios. Y al final, las soluciones. Algunos de los modelos se utilizarán en ejercicios posteriores, por lo que es conveniente guardarlos en el paquete MyModels. Antes de crear nuestro primer modelo, haremos un cambio en la interfaz. Selecciona Beginner como modo de usuario. Esto te deja con una interfaz más limpia, con menos opciones, lo cual lo hace más fácil para el principiante. Ahora, empecemos creando nuestro primer modelo. Para ello, elija File New Class o haga clic en el primer elemento de la barra de herramientas. Nombre del primer modelo Test Model. Agrega una descripción y especifica que debe insertarse en el paquete wsamexercises.mymodels. Nota que en vez de escribir
puedes arrastrar y soltar el paquete desde el buscador. El nombre y la jerarquía de un modelo siempre se puede encontrar en la esquina superior izquierda del diagrama. Ahora vamos a encontrar componentes para el modelo. La librería de Modelica contiene modelos de muchas áreas, por ejemplo, mecánicas eléctricas y transferencia de calor. Haz clic en Modelica, Thermal, Heat Transfer, Components. Aquí encontrarás modelos para modelado de sistemas de transferencia de calor. Arrastrando un heat capacitor al espacio de trabajo lo incluirá en el modelo. Establezca el parámetro C, la capacidad calorífica del elemento, en 4000 julios por Kelvin. Observe las unidades y cómo la temperatura inicial del componente se establece en 20 grados Celsius por defecto. Agregue un segundo condensador térmico y configure el parámetro al mismo valor. Puede arrastrar otro condensador desde el mismo lugar, encontrarlo en el área de modelos recientemente usados, pero también puede duplicar el existente presionando con clic derecho y usando el menú o con Command más D en Mac o Control más D en Windows y Linux. Al duplicar, los valores de parámetros que hayas cambiado también se duplican. Establezca la temperatura de inicio en 120 grados Celsius para el segundo condensador de calor. Ahora agregue un componente Body Radiation. Igual como con el Heat Capacitor, podemos encontrarlo navegando en el Class Browser, pero también se puede usar el buscador. Establezca el parámetro GR en 0.75 metros cuadrados. Luego, seleccione la herramienta de conexión y conecte los componentes haciendo clic en los puntos de conexión. Revise la configuración del experimento haciendo clic en la flecha junto al botón de simulación. Cambia para minutos y establezca el tiempo de parada a 15 minutos. Simule el modelo haciendo clic en el botón de simulación. La interfaz de simulación, llamada Simulation Center, se abrirá y comenzará a construir el experimento. Ahora grafique Heat Capacitor 1.t y Heat Capacitor 2.t. Como puede ver, ambos cambian de temperatura con el tiempo. Luego, haga clic en el botón derecho en el nombre Test Model en el navegador de experimentos. Elija Duplicate y luego la pestaña de parámetros. Cambie Body Radiation 1.gr a 0.9 y ejecute la simulación. Trace Heat Capacitor 1.t y Heat Capacitor 2.t en la misma ventana de trazado que la primera simulación. Eso puede hacerse de la misma manera que hicimos la primera vez. Sin embargo, también puede utilizar la variable de trazado sugerida, que ofrece sugerencias basadas en lo que hayas trazado recientemente. Podemos ver cómo cambió el resultado. Con esto concluye el primer ejercicio
Pero antes de continuar, asegurémonos de guardar nuestro trabajo. Ahora pasamos al segundo ejercicio. La primera fase del modelado de una tetera eléctrica. Crearemos un nuevo modelo dentro del paquete WSM exercises.ex2. Será solo un circuito eléctrico simple, así que llámalo Electric Model. Y añade una descripción. O de hecho, déjanos nombrarlo Electric Circuit. Tenga en cuenta que el modelo se insertará en el paquete WSM exercises.ex2. Ahora, construya el circuito eléctrico con componentes del paquete Electrical. Primero navegamos a Modélica, Electrical, Analog, Basic. Aquí encontramos la toma eléctrica llamada Ground y un resistor. Luego navegamos al paquete de fuentes eléctricas llamada Sources. Ahí encontramos una fuente de voltaje sinusoidal, Sine Voltage. Rotamos el componente. Tenga en cuenta que debes de conectar el pin azul, el positivo, de la fuente con el pin positivo de la resistencia. A veces es posible que prefiera una ruta diferente para las líneas de conexión. Puede lograr esto haciendo clic en los puntos con los que desea alinear. También puedes arrastrar las líneas a la posición deseada. Siempre es bueno tener nombres que ayudan a entender el modelo. En este caso prefiero el nombre Source. Nota que los componentes en el diagrama empiezan con minúsculas. Este es el estilo común para los componentes de un modelo. Mientras que las clases, es decir, las cosas que encuentras en el navegador de clases, y los modelos que creamos, como el Electric Circuit, comienzan con mayúsculas. A continuación, establezca la resistencia en 16.3 ohmios. Ahora ha desarrollado su primer modelo eléctrico. Como se dijo, queremos desarrollar un modelo de una tetera eléctrica. Para hacer esto, agregamos un puerto de calor a la resistencia. Seleccione la resistencia y cambie el parámetro useHeatPort a True. Observe que se agrega un puerto de color rojo a la resistencia. Agregue un componente Heat Capacitor ahora. Conéctalo con el resistor. En este caso, el componente representa el agua de la tetera, así que cambiemos el nombre a Water. Además, añadimos una descripción. Establezca la capacidad calorífica C en 4180 julios por Kelvin, que es el equivalente a 1 litro de agua. Ahora tenemos la primera versión de nuestro modelo de una tetera eléctrica.
Presione validar para comprobar el modelo. Debería haber dos advertencias indicando que los valores de los parámetros V y FREQ-HZ no están configurados. Para solucionar este problema, seleccione el Source y establezca el voltaje en 230 voltios y la frecuencia en 50 Hz. ¿Qué es lo que tenemos aquí en nuestra oficina en Suecia? Pulse el botón de validar de nuevo. Esta vez la validación ha pasado sin advertencias. A continuación, cambiaremos la configuración del experimento. Cambia el tiempo de parada a 5 minutos. Y ahora simulemos. Traza la temperatura del agua. Como puede ver, la temperatura aumenta constantemente. Si queremos ver el valor exacto en un momento específico, podemos hacer control clic debajo del gráfico para obtenerlo. Luego haga clic con el botón derecho en el gráfico, seleccione Add to Model y asigne un nombre al gráfico. Finalmente, seleccione este gráfico como Default Plot. De esta manera, cada vez que simulemos el modelo nuevamente, este gráfico se mostrará automáticamente. Duplica el experimento y cambia la capacidad calorífica a 2180 julios por Kelvin. Simula de nuevo. Ahora, traza la temperatura del primer experimento en el mismo gráfico. Como puedes ver, la temperatura tardó más tiempo en aumentar en el primer experimento. Guardemos las últimas actualizaciones antes de concluir esta sesión. Ok, eso fue la primera parte del primer video. A ver si tenemos algunas preguntas. Una cosa que puedo mostrarles es el material que vamos a mandar es básicamente estos slides aquí. Como vieron en los modelos y todo lo que hice era en inglés, pero las instrucciones que les mandaremos estarán en español y con instrucciones muy claras en qué hacer en cada paso. Además, supongo, y Ana Isabel o Fernanda me puede ayudar con esto, supongo que la grabación de la presentación será disponible. Así es, vamos a tener las grabaciones disponibles en las que les colgaremos dentro de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube como CDAS, en nuestra pestaña Webinars y Capacitaciones. Así que dentro de nuestras redes sociales no mantenemos ninguna pregunta. En el chat reviso que tampoco la tenemos, así que no sé si queremos dar paso al siguiente video y en caso de que surjan preguntas te las haré llegar. Gracias. Bienvenidos de nuevo a este curso práctico sobre System Modeler. Continuaremos por donde lo dejamos con la tetera eléctrica. Si aún no lo ha hecho, debe abrir la biblioteca WSM Exercises ahora. Abra wsmexercises.ex2.mymodels. Aquí debe encontrar el modelo que desarrolló en la sesión anterior. Si no lo guardó, no se preocupe.
abra WSM exercises.ex2.solutions en su lugar. Expanda EX3 y ahora arrastre Electric Circuit desde My Models o Solutions en EX2 a My Models en EX3. Esto creará una copia. Tenga en cuenta que es la copia en EX3 que se muestra ahora en la vista de diagrama. Queremos cambiar este modelo para que solo contenga la parte eléctrica. Por lo tanto, eliminamos el componente de agua, water. A continuación, queremos un interruptor de encendido apagado ideal entre la fuente y la resistencia. Elimina la conexión entre ellos. Ahora buscaremos un interruptor apropiado. La búsqueda del interruptor da como resultado más de 10 modelos. Así que refinemos esto. Haga clic en Componentes. Ahora solo se encuentran los modelos que se pueden usar como componentes en otros modelos. Todavía hay demasiados. Podemos usar caracteres de escape para refinar. Ideal Closing Switch se ve bien. Agreguémoslo al modelo. Y conecta. Hay dos puntos desconectados al momento. Uno para el interruptor y otro para la resistencia. Queremos hacer esta conexión externa para que se pueda utilizar al conectar nuestro circuito eléctrico con otros componentes. Esto es bastante fácil, de hecho. Inicie una conexión desde el switch. Ahora, en lugar de conectarse a otro componente, haga clic derecho en algún lugar del diagrama y seleccione Create Connector. Esto creó un punto de conexión que se puede utilizar al conectar nuestro circuito eléctrico con otros componentes. Repite el mismo procedimiento para el puerto de calor. Ahora ha creado su primer componente que podrá reutilizar en otros modelos. Antes de hacer esto, veremos las propiedades del modelo. Tiene la descripción que agregamos al crear el modelo original. Como este es un componente que queremos reutilizar, escribamos component en su lugar. También puede ver el icono. Parece un poco extraño. Volveremos a esto pronto. Ahora, en Templates hemos preparado algunas otras partes de la tetera eléctrica. Copie esta plantilla a My Models. Arrastre su circuito eléctrico de la carpeta My Models y colóquelo en el modelo de la tetera eléctrica. Tenga en cuenta que tiene los dos puntos de conexión que creamos, aunque están bastante mal ubicados. Arreglemos eso. Abra el circuito eléctrico y, como ya has subido de nivel, recompénsese cambiando de principiante a modelador. Ahora tiene acceso a varias acciones nuevas. Una de ellas es que puede elegir entre tres vistas diferentes. Una vista de icono, la vista de diagrama,
que hemos estado usando hasta ahora, la vista de texto, que contiene la representación textual correspondiente. Cambiemos a la vista de iconos. Aquí puede modificar la posición de sus puntos de conexión. Pongamos la entrada en el medio del lado izquierdo y el puerto de calor a la derecha. Tenga en cuenta que coloco la mitad del puerto de calor dentro y la mitad fuera del icono, ya que es una práctica común. Además, observe cómo se ha actualizado el icono en el navegador de clases. Volveremos al modelo de la tetera eléctrica. Bien, el icono también se ha actualizado aquí. Conecte la salida del controlador. Recuerde que puede hacer clic para alinear la conexión. De manera similar, conecte el puerto de calor al componente de agua. Manteniendo el ratón sobre cualquier de los componentes, podemos ver que todos tienen una breve descripción. Además, si seleccionas uno de ellos, como el agua, puede ver que hay algunos parámetros clave para los que pueda establecer el valor. Haciendo lo mismo con nuestro circuito eléctrico, no revela ni parámetros ni descripción. Agreguemos una descripción. Cambio el nombre a circuito. Cambio el nombre a circuit. Ahora es el momento de crear parámetros para el componente. Al hacer doble clic en el componente, se accede al interior del componente. Este muestra la instancia particular de la clase que desarrolló. Al seleccionar la resistencia, se muestra la lista de parámetros que vimos cuando estábamos desarrollando el componente. Ahora, lo que queremos hacer es tener uno de esos en el nivel superior del modelo del circuito eléctrico. Para hacer esto, seleccione Open Class. Esto te lleva de regreso a la clase. Como ya teníamos la vista de iconos abierta, nos lleva a esta vista. Volvamos a la vista del diagrama. Observe que el borde es azul. Esto indica que estamos en la vista de clases de un modelo. Cambiar algo aquí tendrá un impacto en todos los lugares donde se usa el modelo. La vista de componentes tiene un borde gris, indicando que estás dentro de una instancia particular del modelo. Aquí no es posible hacer ningún cambio en la definición del modelo, como agregar un nuevo componente. Sin embargo, es posible cambiar los valores de los parámetros. Estos cambios solo tendrán un impacto en la instancia específica. Vuelva a la clase del circuito eléctrico. Seleccione la resistencia. Sería bueno poder cambiar la resistencia desde el nivel superior de la clase. Haga clic en R y seleccione Lift Parameter to Class Electric Circuit. Mantenga el nombre R. Observe que el cambio de entrada cambió de 16.3 a R. Esto significa que el valor de R dentro de la resistencia se establece en el valor de R en el circuito eléctrico. Haga clic en la vista del diagrama para regresar al nivel superior de la clase. El parámetro R se ha añadido a este nivel y se le ha dado el valor 16.3.
Cambiar el valor aquí afectará la resistencia en nuestro componente resistor. Cuando subimos el parámetro, se obtuvo la misma descripción que la resistencia tenía en el componente resistor. Actualicemos la descripción para que sea más fácil entender el modelo más adelante. Regresemos a la tetera eléctrica. Seleccione el circuito y observa que R también aparece aquí ahora. Simula el modelo. Tenga en cuenta que esta vez no hemos establecido una configuración del experimento. Por lo tanto, se nos pregunta si queremos utilizar los valores predeterminados o cambiar la configuración. Haga clic en Review Configuration. Cambia 5 minutos y simule. Trace la temperatura del sensor. El agua tarda 3 minutos y medio en calentarse. Amplia la última parte de la simulación. Una forma de hacer esto es arrastrar el ratón en la parte inferior del gráfico mientras mantienes presionado el botón Control y luego soltar. Observe cómo la temperatura está por los 99 grados antes de que se enfríe un poco y luego vuelva a calentarse. Y así sigue. Antes de volver al modelo, veamos este en Fahrenheit, para aquellos de ustedes que no están acostumbrados a las unidades SI. Haga doble clic en el gráfico para ver el gráfico completo. Ahora, volvamos al modelo. Vimos que después de que el agua alcanzó una cierta temperatura, se mantuvo alrededor de esta. La razón es cómo está configurado el controlador. Seleccionando el controlador muestra que tiene un ancho de banda de 0.05. Como la temperatura de referencia es de 99 grados Celsius, esto significa que siempre que la entrada del sensor sobrepase 99.05, la salida cambia a falso. Y cuando es menos de 88.95, cambia a verdadera o true. Solo cuando se cruzan estos límites, el valor cambia. Esta señal se retroalimenta al circuito eléctrico y ahí al interruptor. Siempre que el interruptor tenga una entrada verdadera, se cerrará, lo que significa que el circuito está encendiendo y el agua se calienta. Siempre que sea falso, el interruptor se abrirá y dejaremos de calentar. Con esto concluye el tercer ejercicio. Recuerde guardar su trabajo. Ok, ahora entonces creo que aún no tenemos preguntas, pero voy a dar unos segunditos aquí por si acaso alguien o si hay preguntas en el stream de Facebook también.
No se asusten de usar el chat. Ok, parece que no hay preguntas, entonces seguimos con el tercero, pero no olviden de preguntar para poder responder. Bienvenido de nuevo. En el ejercicio anterior, creamos un componente para un circuito eléctrico. Ahora veamos un sistema diferente, un péndulo invertido. Desarrollaremos un péndulo invertido controlado por un motor eléctrico. Nuevamente hemos preparado una plantilla. En EX4, copio el péndulo invertido en Templates a My Models. Tenga en cuenta que hay un par de componentes atenuados. Volveremos a estos más tarde. Primero agreguemos un cilindro que representa el péndulo. Vaya al paquete Multibody en Modelica Mechanics. Aquí puede encontrar un componente llamado Body Cylinder. Cambie el nombre y la descripción. Establezca las dimensiones modificando R. Establécelo en 1,0,0. Esto hace que tenga un metro de largo en la dirección X. Observe las llaves, indicando que es un vector. Establezca el diámetro en 0,01 metros o 1 centímetro. Conecte el péndulo con el joint. Como se vio antes, puede acceder y trazar todas las variables del modelo en el Simulation Center. Sin embargo, para que sea más fácil trazar la posición y el ángulo, agreguemos un par de sensores. Abra el paquete Sensors. Agregue un sensor de posición absoluta para medir la posición en la parte superior del péndulo. Cambie el nombre y la descripción. Tenga en cuenta que debemos cambiar Resolved in Frame a World, ya que queremos ver la posición en coordenadas globales. Agregue un sensor de ángulos absolutos para medir los ángulos en el joint. Cambie el nombre y la descripción. Simula. Haga clic en el New YX-Plot para crear un gráfico paramétrico. Seleccione la posición 1 y 2.
podemos ver cómo el péndulo se mueve por un medio círculo. Esto es más fácil ver si abrimos la animación. Hasta ahora no hemos modelado ninguna pérdida, como la fricción, en el sistema, por lo que seguirá moviéndose para siempre. Antes de regresar a Model Center, agregue este como un gráfico predefinido. Asígnele el nombre Pendulum Position. Seleccione el joint y establezca Use Access Flange a True. Aparece un par de bridas rotacionales 1D. Para modelar la fricción, conectaremos aquí un amortiguador rotacional. Vaya a la biblioteca de rotaciones mecánicas y agregue un damper. Quiere decir un amortiguador. Conéctelo a las nuevas bridas. Cambia el nombre y la descripción. Cambie la constante de amortiguación a 0.01. Ahora, simule de nuevo. Observe que el péndulo no alcanza la misma posición que antes. Veamos la animación nuevamente. Aquí es obvio que ahora estamos perdiendo energía. Podemos cambiar la velocidad de la animación y ponerlo en repetición. Otra forma de ver esto es trazar el ángulo. Cree una nueva ventana de trazado y traza la posición 3 del sensor de ángulo. Este es el ángulo en el que se mueve el joint. Observe cómo el ángulo disminuye con el tiempo. Agregue esto como un model plot, llamándolo pendulum angle. Y ahora regrese a Model Center. Hemos creado un péndulo, pero lo que queremos hacer es un péndulo invertido. Para ello necesitamos un motor, y hemos preparado uno. Puede encontrarlo en la carpeta de componentes y arrastrarlo a su modelo de un péndulo invertido. Queremos controlar la posición de la
articulación con el motor. Esto significa que queremos conectar la brida del motor con esta brida del joint. Sin embargo, como está conectado a la fricción, podemos conectarlo a la junta correspondiente ahí. Todas las bridas que están conectadas entre sí pueden verse como el mismo punto. Agregue una rampa como entrada al motor. Cambie el nombre y la descripción. Conéctela y establezca la altura en 24, la duración en 5 segundos y la hora de inicio en 20 segundos. Simula el modelo. Mire el ángulo para ver cómo el péndulo comienza a caer. Encuentra el equilibrio en la parte inferior y luego, cuando aceleramos el motor, comienza a girar. También podemos ver la rotación en el gráfico de posición. Abra la animación para verificar. Esto es prometedor. Si podemos controlar el motor, deberíamos poder equilibrar el péndulo. Regrese al Model Center. Ahora, agregue un controlador PID. Utilice LinPID. Establezca la salida máxima en 24. Conecte el tercer ángulo al PID. Una forma alternativa de encontrar un componente es haciendo clic derecho en un componente y seleccionar mostrarlo en el navegador de clases. A continuación encontrará componentes similares. Agregue una constante como señal de referencia y conéctalo. Cambie el nombre y la descripción.
El ángulo cuando el péndulo apunta hacia arriba es de 90 grados o pi por 2. Para obtener un valor más exacto de esto, podemos usar modelica.constants.pi. Conecte la salida del PID al motor. Tenga en cuenta que todavía tenemos la entrada de voltaje conectada. Como ya agregamos un controlador para eso, no queremos la entrada de voltaje. Sin embargo, en lugar de eliminar el componente por completo, podemos simplemente deactivarlo. Haga clic derecho y seleccione Disable Component. Antes de la simulación, cambie la constante proporcional del controlador a 20. Simula. La animación muestra cómo se equilibra el péndulo en la parte superior. Volvemos a Model Center y habilitamos los dos componentes atenuados. Conéctelo a la parte superior del péndulo. Esto aplicará una fuerza en la parte superior del péndulo cada décimo segundo. Ahora simule de nuevo. La flecha verde muestra cuándo y en qué dirección golpeamos el péndulo. Observe que el péndulo se equilibra a pesar de la perturbación. Con esto concluye nuestra segunda sesión. Recuerde guardar su trabajo. En la próxima sesión trabajaremos con baterías y inverters. Ok, creo que ya llegaron algunas preguntas y Roy las respondió por chat. No sé si todos lo han visto o no. Los que están en Facebook, claro que no lo han visto. Entonces, creo que alguna de ellas merecen una respuesta aquí también. Entonces, una pregunta es sobre si se puede usar el System Modeler sin tener matemática, que esa es una pregunta sobre licenciamiento y funcionalidad. Y la respuesta es que sí, se puede usar el System Modeler sin tener el matemática. No tienes que tener una licencia por matemática y no tienes que tener matemática instalado. Pero es ideal tener los dos productos porque juntos se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, diseñar el controlador que vimos aquí es algo que se puede hacer de una manera muy buena desde matemática. Entonces, teniendo los dos es ideal. Y también había una pregunta sobre sistemas de, creo que era, a ver si lo encuentro aquí. Eh, Aquí encontré la respuesta, al menos, no sé, justo la pregunta,
pero hay una respuesta mostrando que se puede usar para modelos en desarrollo de drogas. Puedo mostrar una, de hecho, déjame solo para mostrar algo que es muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Wolfram.com, System Modeler. Y aquí hay una carpeta de ejemplos. Aquí podemos ver algunas de las áreas en las cuales se pueden desarrollar modelos, por ejemplo, en negocios o en ciencias de la vida. Entonces, en ciencia de la vida, un ejemplo sería, bueno, este es bueno, es de la respuesta de insulina al comer. Entonces, aquí tenemos el modelo de diferentes partes del cuerpo, como el hígado, por ejemplo, y el transporte de energía o glucosa en el cuerpo. Y aquí tenemos algunos de los resultados en diferentes partes. Entonces, aunque ahora estemos mostrando modelos eh, de mecánicas, eléctricas y térmicas, el límite no es eso. Se puede hacer básicamente cualquier tipo de modelo. No sé si había alguna pregunta más, Roy, que deberíamos responder. Ahorita recibimos una pregunta de Juan Gaibor que dice, ¿se puede encontrar ejemplos de fermentación anaerobia o biodigestores industriales de fermentación anaerobia? Em, bueno, sí, a ver si creo que, déjame regresar a esta de nuevo. A lo mejor, si vamos a blog.wolfram.com, creo que aquí puede haber, y vamos a System Modeler. Y el que estaba pensando en era, aquí ven que es para música también, o sea, es de todo tipo de cosas. Pero déjame mirar aquí un poco rápido si lo encuentro. A lo mejor está en este. Bueno, ese no era el que estaba pensando. Eh, bueno, por algún lado aquí le podemos mandar luego, si no lo encuentro ahora. Hay un ejemplo de cómo usarlo para producción de, ¿cómo se llama? Bioethanol, bioetanol, no sé, algo así. Bueno, este Está sería. correcto. La Eh, traducción. ok, muy bien. Era una de las palabras que no usaba cuando era niño. Y mi español es básicamente el de un niño. Y de un niño de los 70s. Pero bueno, aquí hay un proceso, un modelo muy sencillo en el cual tenemos glucosa, maltosa y se produce etanol. Y claro, todo es sobre controlar el oxígeno aquí para obtener alcohol. Y básicamente si quieres etanol, vas a tener muy poco oxígeno. Si el proceso de hacer pan, por ejemplo, es muy similar, pero en ese caso vas a tener que añadir bastante oxígeno en el proceso. Y en este caso está conectado con un proceso real, con un protocolo llamado OPC, para poder leer y escribir datos de este proceso real. Entonces, si buscas por este ejemplo, y de hecho si vas, creo que la manera más fácil de encontrarlo sería de hecho de ir Library Store y vas al OPC Classic o el OPC UA, que son la librería esta para la comunicación. De aquí puedes encontrar el blog. Igual un ejemplo aquí, que no sé justo lo que es. Bueno, es conectando a algún otro proceso.
¿Tenemos otras preguntas antes de seguir con la última parte o no? No tenemos nada adicional de momento en el chat, Jan. Ok, gracias. Entonces, vamos a cerrar esta primero y encontrar. Bienvenido de nuevo. En esta sesión continuaremos aprendiendo más sobre cómo desarrollar componentes. Anteriormente mencioné que hay una representación textual de los modelos. Ahora es el momento de utilizar la interfaz textual por primera vez. Comience abriendo el péndulo invertido de la última sesión. Seleccione la vista de texto. Esta vista contiene código en un lenguaje llamado Modelica. Este lenguaje está desarrollado específicamente para ser utilizado al modelar sistemas dinámicos complejos. Veámoslo brevemente. Tiene el nombre del modelo en la parte superior. Luego, hay una sección de declaración donde encontramos cosas como el péndulo. Recuerde que usamos el componente Body Cylinder de la biblioteca Modelica Mechanics Multibody Parts para modelarlo. Y declaramos R como un vector con los valores 1, 0, 0. Después de esta sección tenemos una sección con ecuaciones. Sin embargo, en este caso las ecuaciones no son ecuaciones tradicionales. En cambio, son un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de conexiones. Esto crea automáticamente las ecuaciones necesarias para la transferencia de información entre los dos componentes. Es posible que haya notado el navegador de componentes en el lado derecho. Este muestra todos los componentes del modelo. Haga clic derecho en el voltaje y seleccione Open Class. Abra la vista de texto. Nuevamente vemos una estructura similar. Primero el nombre del modelo, rampa. Luego, en este caso, se declaran un par de parámetros en lugar de componentes y se hereda una interfaz. Finalmente, en la sección de ecuaciones se muestra una ecuación más tradicional. Ahora es el momento de crear un modelo de un inverter. Inverters se utilizan en la Fórmula 1 para aumentar el rendimiento. Copia Suspension Test de las plantillas. Este modelo está configurado para probar la diferencia entre diferentes sistemas de suspensión utilizando mecánicas de traslación 1D. Imagina que estás viajando por una carretera llena de baches con tu coche. A cierta velocidad tendrás golpes cada 4 segundos. Rolling Contact define el punto de contacto entre la carretera y las ruedas. Las ruedas tienen cierta rigidez y amortiguación y todo el sistema de suspensión tiene algún peso. La suspensión también está modelada con rigidez y una amortiguación. Finalmente, la carrocería tiene una masa. En este caso tenemos dos coches diferentes. Uno se llama Car y posiblemente podría ser su auto. Y el otro, F1, y desearías que este fuera su auto. Sin embargo, tenga en cuenta que los pesos, la amortiguación y la rigidez se han establecido exactamente iguales para los dos vehículos. La única diferencia es este muelle aquí. Simulemos.
Abra el gráfico Car Dynamics. Observe cómo el auto de F1 se mueve menos. Abra el gráfico de Inertial Stroke y observe cómo se mueve alrededor de 30 centímetros o un pie en total. Antes de regresar a Model Center, haga clic derecho en la pestaña de Suspension Test. Seleccione Pinned. Esto asegurará que el experimento queda como una copia cuando simulemos de nuevo este Model Center. Sin embargo, todavía no hemos agregado el inerter. Un inerter es como una combinación de masa y muelle. Los extremos pueden moverse entre sí como un muelle. Sin embargo, la fuerza es relativa a la aceleración, eh, al igual que una masa. Abra el muelle y vaya a la vista de texto. Aquí podemos ver que la fuerza es proporcional a la longitud del muelle. Como se dijo, el inerter es similar, pero en lugar de ser relativo a la posición, es relativo a la aceleración, como una masa. Copie la plantilla preparada para el inerter. Este fue creado copiando la definición del muelle y editando un poco. La interfaz heredada es la misma del muelle. El parámetro C ha cambiado de tipo y nombre de C a B. Finalmente, en lugar del parámetro srel0, se ha agregado una variable vrel. Copia la ecuación del muelle y pégala en el inerter. Edite para que la fuerza sea proporcional a la aceleración relativa entre las dos bridas. También necesitamos definir vrel, que es igual a la derivada de srel. Tenga en cuenta que puede arrastrar y soltar variables desde el navegador de componentes. El inerter ahora está completo. Regrese al Suspension Test y agregue su inerter. Conéctalo en paralelo al muelle. Y simula. Suelta el nuevo gráfico de Car Dynamics sobre el antiguo. El coche de F1 ha cambiado de comportamiento. Ahora haz lo mismo con Inerter Stroke y observe la disminución del movimiento. Si desea tener una idea rápida de las frecuencias o simplemente el tiempo entre dos eventos, puede presionar las teclas Control Shift más ratón derecho y arrastrar entre dos puntos debajo del gráfico para obtener más información. También puede obtener un FFT. Haga clic en Tools y FFT. Arrastre la variable que desea estudiar desde el navegador de experimentos y haga clic en Aceptar.
Lo dejo como un ejercicio para hacer la FFT para el ejemplo con el inverter. Regresa al Model Center. Por supuesto, el inverter no está calibrado, por lo que en realidad funcionará de una manera bastante diferente. Observe cómo se muestran los valores de los parámetros para todos los demás componentes, pero no para el inverter. Abra el muelle nuevamente y vaya a la vista de iconos. Verifique las propiedades del texto C igual a C. Observe que el lado derecho dice porcentaje C. Esto indica que se debe utilizar el valor del parámetro C del modelo al mostrarlo en un diagrama. Seleccione y copie el gráfico C igual a C. Vuelva al icono del inverter y pégalo. Cambie C a B. Tenga en cuenta ahora que el valor de B ha cambiado al valor predeterminado 1500 kilos. Regrese al inverter y vea cómo se ha agregado el valor de B en el diagrama. Finalmente, antes de concluir, es momento de actualizar la documentación del inverter y del suspension test. Seleccione el inverter, abra la documentación. Tenga en cuenta que ya hemos preparado algo de documentación. Es posible editar en un editor What you see is what you get o en HTML. Cambie Template Off to Model Off, ya que ya no es solo una plantilla. También elimina las líneas que describen las ecuaciones que deberías agregar, ya que ya las has agregado. Tenga en cuenta que dice que el modelo se utiliza en el ejemplo Suspension Test. Esta información es añadida automáticamente. Haga clic en el enlace. Una vez más, hemos preparado un poco de documentación. Y en este caso, no tenemos que editar nada. Guarda tu trabajo y felicidades. Ahora has desarrollado tu primer modelo usando la vista de texto. Ok, gracias. Ahí vamos a ver si hay preguntas. Pero con esos 4 videos, espero que se hayan visto un poco cómo desarrollar un modelo usando arrastrar y soltar. Y además cómo editar uno en la forma del texto, del código. Y al final, cómo documentar los modelos. Como dije al empezar, vamos a mandar enlaces para que eh, puedan obtener los ejercicios y la grabación de esa presentación para de esa manera ustedes poder repetir el trabajo que se ha hecho hoy. Además, se va a llegar otra sesión en la cual vamos a mirar un poco más a la parte de matemática, cómo desarrollar modelos desde matemática, pero también cómo graficarlos y analizarlos en la interfaz de matemática. No sé si tenemos otras preguntas al momento, Roy o Ana Isabel. No, de momento en nuestras redes sociales no disponemos de ninguna otra consulta de la audiencia. Dentro del chat tampoco hemos recibido ninguna consulta adicional. Como tú lo habías mencionado, vamos a colgar este webinar dentro de nuestro canal de YouTube, así también lo tienen en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Facebook, pero les adjuntaremos los enlaces correspondientes que tú lo mencionaste, Jan.
pero nuevamente te repito, no disponemos de ninguna consulta en ninguno de los dos chats. Ok, Roy, ¿tienes algo más de añadir antes de cerrar por hoy? Solamente ya agradecerte a ti y evidentemente, a Ana Isabel, Ordóñez Aranda Suárez, Anaís Parrales y Josefina, también de Cedia, por todo el apoyo. A los asistentes, recordarles, por favor, que ojalá tomen este material, lo revisen y practiquen con System Modeler para la siguiente sesión en una semana. De tal manera que ojalá puedan tener muchas preguntas para la próxima sesión. La sesión de hoy fue muy ilustrativa, así que yo insisto que ojalá que puedan tomar el tiempo de replicar estos ejercicios en sus instalaciones de System Modeler. Aquí hay una pregunta, de hecho, de Katy López. Buen día, noto que la aplicación es valiosa para la industria. ¿Sabe si ha sido aplicada con otro fin? Se me ocurre que puedo usar en procesos manuales. Tal vez eso es interesante, que le dediques unos minutos, Jan. Yo he insistido en esto muchas veces. Esta plataforma no es únicamente una plataforma didáctica o pedagógica que se usa en la universidad y nunca más se va a utilizar. Es una aplicación de uso industrial de altísimo nivel que compañías como AstraZeneca, Rolls-Royce, Siemens utilizan. Así que voy a pedir a Jan que muestre algunos ejemplos de la industria y algunos procesos, por decirlo así, manuales que se pueden digitalizar en modelos digitales o laboratorios virtuales. Antes de dar el pase a Jan, puedo mencionar, sin nombrar la industria, el nombre de la compañía, estamos realizando un laboratorio virtual o gemelo digital de un segmento de una planta productora de metalurgia en Sudamérica. Entonces, ahí es un ejemplo de una compañía que quiere crear un gemelo digital, un laboratorio virtual de un segmento de su planta para poder realizar procesos a nivel computacional que sería tal vez caro y peligroso realizarlos en físico o a nivel manual, ¿no? Y esto lo que busca es poder ir creciendo en el sistema, ir generando un sistema mucho más complejo que llegue a emular digitalmente toda la planta de metalurgia. Entonces, efectivamente, Katy, ese es un punto, pero me gustaría que Jan muestre un poco los usos industriales de System Modeler. Es importante. Ok, lo que puedo hacer, creo que, déjame ir de ejemplos aquí y empiezo con aquí un Customer Stories, porque van a dar un poco de ideas en los cuales donde los puedes usar. El primero aquí es de la NASA o JPL, que lo están usando para el proyecto Europa, en el cual están, el plan es ir a la luna llamada Europa, y entonces de Júpiter se llama, supongo, o algo similar. Y ahí están entonces todo el sistema para poder ir allá, aterrizar y así lo están desarrollando modelos en System Modeler y averiguándolos usando el Wolfram Language. Ahí no podemos decir muchos detalles más de eso porque es confidencial, pero aquí tenemos un proceso bueno, tenemos dos, de hecho, enseguida aquí que son de petróleo. Claro que eso es algo que en Ecuador importa bastante. Y esta empresa, por ejemplo, aquí eh, desarrolla o ayuda a asegurar em, el transporte de petróleo y gases usando System Modeler. Entonces, aquí siguiendo el enlace que está ahí, van a ver una breve historia entre las cosas que él dice, es que usando el Wolfram Technology hace el análisis 10 veces más rápido y 10 veces
más powerful, no sé cómo se traduce, más poderoso Ujú. que el estándar de la industria. Entonces, y de hecho, ya pronto, en unos días, va a haber un seminario en inglés en el cual Eric Smith aquí va a presentar un poco más detalles. A lo mejor podemos mandar un enlace para ese. Aquí hago una Eh, anotación, Ian, aprovecho dos cosas. Si puedes hacer zoom in a tu navegador para que sea un poco mejor. sí, Y mientras tanto, en el ejemplo anterior que mostró Ian sobre Azure Flow Solutions, es importante notar una cosa: el software dedicado a la industria petrolera y de gas es software es muy costoso y generalmente es inflexible, es una caja que ya no se puede modificar. Entonces es bastante difícil poder hacer cambios o innovación en la industria porque las herramientas más importantes son bastante estáticas. Entonces lo que ha hecho Azure Full Solutions es utilizar matemática y System Modeler para básicamente sustituir una gran cantidad de herramientas, otra vez costosas, estáticas, inflexibles, y entonces a crear sus propias librerías, sus propias herramientas y cajas de herramientas que pueden modificar en caso de que se necesite hacer algo nuevo. Eso es lo que siempre hemos conversado acá en Concedia. Alguien preguntó si era importante tener matemática además de System Modeler. Le respondí que sí. Y ese es un ejemplo particular, o sea, de donde una compañía importante, un laboratorio importante de petroquímica y de gas en Houston, Texas, pues hoy el mayor porcentaje de su trabajo cotidiano lo realiza sobre matemática y System Modeler, donde han creado, por decirlo así, nuevos paquetes de software, ¿verdad? Y librerías. Y esto es justamente lo que buscamos que ustedes puedan también realizar. ok. A continuación, aquí con un poco más de tipo de sistemas que se puede usar. Em, Aquí es una presentación que se enfoca en cómo usarlo en educación, investigación y en industria. Entonces, déjame escoger un ejemplo de cada uno para dar una idea. Entonces, esto es del Politécnico di Torino en Italia, en el cual usan el System Modeler para, para cursos en sistemas térmicos y con ejemplos de calefacción de casas y refrigeración. Entonces tienen modelos aquí. De hecho, aquí pueden ver el heat capacitor que usamos hoy. Eh, pero tienen un poco más detalles con las paredes, gente, etcétera. Y junto con esto, entonces tienen un gemelo digital desarrollado. Y este gemelo digital, los estudiantes lo pueden usar junto con interfaces. Y luego en el próximo seminario, en una semana, vamos a ver cómo desarrollar este tipo de interfaces. Entonces, con este tipo de interfaces en el cual pueden ver qué pasa si cambiamos la temperatura ambiental o la temperatura del cuarto y cómo cambia la temperatura a pasar por diferentes partes de una pared. Eh, y de hecho, este laboratorio lo desarrolló y estaba finalizado hace justo un año. Quiere decir, a la misma vez que llegó Corona. Entonces, y Italia fue uno de los países más afectados para empezar, ¿verdad? Entonces, sus estudiantes tenían que irse para estudios a la distancia en un instante, pero con este laboratorio él pudo cambiar sus clases para, en vez de tener 30 estudiantes en clase, tenía 300 estudiantes en línea. Y este laboratorio también lo tenemos como un laboratorio gratuito que se puede bajar para los que lo quieren usar en sus clases. Eh, Saltamos este es otro igual. En investigación,
bueno, este sé que le gusta a Roy, entonces voy a usar este. Bueno, me gusta a mí también. Es sobre usarlo para modelado del hígado y del cuerpo, para poder usarlo en vez de biopsia cuando vas a diagnosticar la condición del hígado. De hecho, usaron a mí como en el proceso de meterme en el escáner de MR y durante las pruebas que hicieron. Y después de eso me dieron unas fotos diciendo, y yo pensaba que era las fotos de los scans de mi hígado, y iba diciendo eso en presentaciones, pero salió que la imagen que me mandaron era una imagen del hígado de un ratón. Entonces, bueno, supongo que todos que saben algo del cuerpo conocían eso, pero yo no. Pero bueno, aquí tenemos el hígado y el resto del cuerpo, y junto con matemática se hizo posible identificar usando image processing, procesado de imágenes en matemática. Se puede identificar la condición del hígado y de las otras partes del cuerpo y simular para ver si ese corresponde a un hígado en buena condición o en mala condición. En este caso, si recuerdo bien, es un hígado en muy buena condición. Y en vez entonces de tener que tomar una biopsia, corren el modelo y corren correlaciones con el procesado de imágenes hecho del MR o el MRI para poder pronosticar. De industria, bueno, a ver cuál, si ya hablamos de ese. Aquí hicimos algo similar en Latinoamérica hace un año o algo así. Modelado en este caso de drones, pero en el caso de Latinoamérica era helicópteros normales. Entonces, el modelo es un modelo del helicóptero con las dinámicas del helicóptero. Aquí tenemos una plataforma y la plataforma está encima de un buque. Entonces, este buque va a moverse dependiendo de la condición del mar. Y el helicóptero va a tener que aterrizar aunque haya bastante mar, con olas hasta creo que 5 o 6 metros, hasta ahí tiene que poder aterrizar. Entonces, el modelo aquí lo que hace es averigua diferentes condiciones dependiendo de la dirección en que vas con el buque a relación a las olas. Te va a simular aterrizajes tras aterrizajes y dar la probabilidad o la fuerza del impacto. Entonces aquí lo de rojo muestra que si hay como 90% o 95%, esto es los últimos 5% o algo así, que pueden ir hasta este rojo. Y eso es fuera de esta área aquí. Quiere decir que es un impacto demasiado duro para el helicóptero. Pero si estamos dentro de esta zona aquí, entre estos ángulos, podemos encontrar un ángulo en el cual se puede aterrizar el helicóptero. O sea que si es un modelo del hígado o de un helicóptero, se puede hacer, se puede modelar y se puede analizar. Bueno, solo así rápido sin hablar demasiado de como todos están hablando de buques y del canal de Suez al momento. Este es de Rolls-Royce para entender las vibraciones en el sistema de propulsión de un buque, en este caso el Queen Mary II. Ahora es el segundo buque más grande o crucero de lujo del mundo.
Y entonces aquí han hecho modelos para poder ver diferentes configuraciones de los rodamientos y entender qué tipo de vibraciones van a tener en el sistema dependiendo de esos cambios. Así que por lo cual se puede usar para modelos muy sencillos como con el que empezamos de dos cuerpos y entender el flujo de energía entre ellos hasta modelar algo como esto. ¿Algunas otras preguntas? Yo diría, Jan, tengo una pregunta y la introduzco de esta forma. Ah, hay dos personas en el Ecuador trabajando directamente en desarrollo de Wolfram Language con nosotros desde el Ecuador. Son personas que se graduaron del Yashay Tech y uno de ellos vive en Riobamba. En el pasado, ya me pregunto, y esto empezó como una pasantía en el caso de Wolfram Research en los Estados Unidos, esto remotamente, sin tener que trasladarse a los Estados Unidos. Y Jan, ¿alguna vez ha habido pasantías de países de Sudamérica, América Latina, contigo en System Modeler? Sí, aunque en ese caso, de hecho, lo han hecho, hemos tenido un peruano hace un año, creo, algo así, pero él estaba, o 2 años más bien, él estaba aquí en la oficina en Linköping, pero hemos tenido también estudiantes a remoto. Al momento tenemos un italiano, por ejemplo, que está trabajando de remoto de Sicilia. Y al momento, de hecho, estamos buscando 2 estudiantes para pasantías durante más o menos junio a agosto. Ok, entonces esto lo menciono porque así como tenemos ya personas trabajando en desarrollo, no son puestos de una relevancia pequeña, son importantes para los trabajos que se hacen en Wolfram. De hecho, uno de los muchachos trabajó directamente estuvo trabajando en el proyecto de física de Steven Wolfram. De igual manera, nos gustaría poder contar con personas que hagan pasantías en System Modeler desde la comunidad de sus casas, o sea, desde el Ecuador, trabajando con Jan en Suecia. Pero para esto justamente se requiere que ustedes conozcan bastante bien la herramienta. Por eso es que hacemos también ese tipo de cosas, porque son oportunidades laborales que se le pueden abrir a ustedes y para acceder a ellas es necesario pues que conozcan bien esta herramienta. Así que los voy a dejar con esa última nota y a Katy López le pido que por favor contacte, bueno, me puede escribir a mí, voy a escribir mi correo en el chat y yo le envío esta información a Jan, pero Katy López es geóloga y tiene un proyecto interesante, Jan, así que voy a apuntar acá. Katy, me puedes escribir y yo con gusto le transmito la información a Jan. Pero insisto, el requisito de entrada es pues, que conozcan muy bien System Modeler y como ustedes pueden ver, una interfaz gráfica. Si hay que hacer algún tipo de ajustes, uno puede entrar en interfaz textual, pero es necesario, insisto, en que tomen el tiempo de aprenderlo. Cuenten acá con el apoyo nuestro. No es para nada usual que un CEO de una compañía saque el tiempo para dictar ese tipo de cursos. Así, y además ustedes, al ser miembros de universidades asociadas a CEDIA, tienen acceso a System Modeler, Matemática, Wolfram Alpha Pro sin costo alguno. Así que por favor, insisto, no pierdan esta oportunidad. La pandemia no termina, se va a extender en diferentes momentos y la realidad educativa y de la industria va a cambiar y está cambiando muy rápidamente. Así que es mejor aprovechar ese tipo de recursos, conexiones e instrucción como la que está brindando Jan y adelantarse a la curva, ¿no?, de cambios. Gracias, Jan. Te dejo para que hagas el cierre, por favor. Bueno, muchas gracias, Roy, y muchas gracias a Fernanda, Ana Isabela y Anaís, todos de CEDIA,
por esto y a todos los participantes y espero que tengan oportunidad de usar el material y aprenderse y tener eh, tiempo de aprenderse el software para tomar beneficio del software en sus cursos. ¿No? Muchas gracias y Muchísimas hasta gracias a luego. ti, Jan, por la información, también a Roy. Ha sido de muchísimo provecho esta sesión. Recordarles únicamente el mail de contacto en caso de requerir mayor información en Ecuador. Licencias wolfram@cedia.org.es, directamente con la ingeniera Fernanda Suárez o la ingeniera Josefina Sigüencia. Recordarles también que va a estar colgado nuevamente este webinar en nuestro canal de YouTube como Cedia S en la pestaña Webinars y Capacitaciones conjuntamente con los links. Y sin más, agradecer a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia Cedia y Wolfram la presencia de ustedes en este evento y que tengan todos un excelente día.